Aló, chavas, ¿qué onda? Soy Laura y yo las voy a acompañar en este proceso de crear su propio cómic. ¡Súper! Bueno, entonces lo que haremos será, antes que nada, voy a darles una introducción acerca de cuáles son las fases de la creación de un cómic. Y después, ahora sí, con este conocimiento podremos avanzar a la siguiente fase, que es dividirnos en equipos para poder poner manos a la obra. Entonces, vamos a pensar en cuáles son las fases de la creación de un cómic. Un cómic consiste en dos grandes elementos. El primero es la parte narrativa, o sea, la historia. El otro es la parte artística, o sea, los dibujos. Básicamente un cómic es como un lindo matrimonio en el que se juntan esas dos cosas. Bueno, entonces ahora vamos a platicar acerca de cómo estos dos elementos interactúan para producir un cómic. Cuando estás creando un cómic, todo comienza con la parte narrativa, con la historia. Generalmente uno cuando quiere hacer un cómic, uno como que ya se quiere aventar, ya te quieres poner a dibujar. Pero la verdad es que mientras más dediques un poquito de tiempo a planificar tu historia antes y a escribirla en papel antes de que te pongas a dibujar, tu cómic va a quedar mejor, va a ser más padre. Entonces, pasar un poquito de tiempo pensando en la parte estructural y narrativa vale la pena. Bueno, entonces, la parte narrativa del trabajo comienza con una cosa que se llama brainstorming o tormenta de ideas. Esta es la fase en la cual nosotros nos ponemos literalmente a generar todas las ideas que podamos, todas, no importa, aunque parezca una idea tonta, aunque parezca absurdo, aunque parezca bizarro y ridículo, no importa. Tú literalmente tomas todas tus ideas y las plasmas ahí en el papel. Cool, entonces esa es la primera parte, el brainstorming. Una vez que ya generamos las ideas, o digamos que una vez que ya generamos bastantes ideas, ahora sigue la fase de, bueno, de estas cientos de ideas que se me ocurrieron, ¿cuáles son las mejores? Y cuáles son las que más aportan. Entonces, en esta fase, vamos a ponernos a seleccionar solamente aquellas ideas que más nos convengan y vamos a darles un poquito de estructura. Para eso nos conviene una técnica que se llama mapa mental. Básicamente, un mapa de estos es cuando en esas cajitas tú pones tus conceptos o tus ideas y usas líneas para conectarlas entre sí, y así tú puedes ver más o menos cuál es la relación entre las diferentes ideas, y eso a su vez te permite que tengas más claridad y más visión acerca del tema y sientes que lo dominas mejor. Entonces esta es toda la parte, digamos, conceptual o estructural de crear nuestra historia. No tenemos que tener básicamente toda la historia así como ya planificada. Nada más tenemos que tener una idea general acerca de qué se va a tratar, ¿no? O sea, nada más una idea general acerca, por ejemplo, quién es el bueno, quién es el malo, cuál va a ser nuestro conflicto, cuáles van a ser los personajes, qué es la moraleja, qué van a aprender y así. Bueno, entonces esta es la parte, digamos, estructural en que estamos concibiendo nuestra historia. La siguiente fase es el guión. El guión es cuando yo me siento enfrente de una hoja o mi Word y escribo, ahora sí, la historia. Voy a escribir, por ejemplo, Perenganita es una chava de 15 años y ella siempre deseó poder ir a Disneylandia. Pero ella no era feliz y básicamente empiezas a escribir tu historia y la empiezas a poner en papel. Una vez que ya redactamos nuestra historia básicamente en Word o en papel, lo que hacemos es entonces organizarla en diferentes paneles, y ahí sí nos ponemos a pensar en de qué manera cada panel va a contribuir
a la historia. Para que tengamos un poquito más de claridad, un panel es un dibujo. Un cómic es una secuencia de paneles. Entonces, cada panel, como dibujar un cómic justamente requiere esfuerzo y tiempo, lo que queremos hacer es primero tener claridad acerca de qué se va a tratar cada panel para poder después dibujarlos sin perder el tiempo en que lo dibujé pero me equivoqué, porque no vale la pena tener esta acción en la historia, ¿no? Básicamente para eso sirve esta parte de hacer nuestro guión. Muy bien, entonces una vez que tenemos el guión ya hecho, con eso termina la parte de la historia en sí, acaba la parte narrativa y comienza la parte del arte visual. Y la primera fase del arte visual es lo que llaman un storyboard. Storyboard es una combinación de palabras. Story quiere decir historia, board quiere decir pizarra, ¿no? O pizarrón. Básicamente nuestro storyboard es cuando nos ponemos a dibujar en sucio lo que va a pasar en el cómic. ¿Por qué? Porque así tenemos libertad de probar toda clase de ideas diferentes acerca de cómo se va a ver, acerca de, por ejemplo, qué tan lejos o qué tan cerca está fulano o perengano, en dónde está este personaje, en dónde está este otro, qué tan cerca o qué tan lejos del espectador tiene que estar tal persona. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, podemos ver que el enfoque de este panel es la chica, ¿no? Ella está muy enojada y está viendo al villano. Y el propósito de este panel es que te fijes en la expresión enojada de ella, ¿no? Para que veas que algo está a punto de pasar. En el siguiente panel, el panel de abajo, el objetivo es diferente. El objetivo en este panel es que veas cómo ella está en conflicto con esta persona que es una especie de científico, y entonces este panel quiere que veas a las dos personas en lados opuestos de la pantalla para que veas que tienen como intereses que se contraponen el uno al otro, ¿no? Y así, cada panel tiene un propósito y cada panel tiene algo que decir en la historia. Tener un storyboard te permite experimentar con diferentes ideas para poder generar muchos paneles posibles y que escojas el mejor para ese momento en particular de la historia. Bueno, entonces ahora sí que ya que tenemos nuestro storyboard hecho, sigue la siguiente fase, que es la parte de hacer nuestros sketches, que también se llaman los lápices. Justamente se llaman lápices porque es cuando yo estoy haciendo mi dibujo en sucio. En esta parte no me interesa tanto que se vea bien bonito, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, pues puedes ver que el dibujo está como todo rayoneado, ¿no? O sea, hay un montón como de rayoncitos por todos lados y la mesa está es nada más un montón de rayas. Hay un como círculo que está abajo de la cabeza de esta señora. Y básicamente esta ilustración no se ve limpia, no se ve profesional, porque esta es la fase de los lápices. Solamente estamos creando el dibujo y lo estamos trayendo a la vida para que haya un personaje en un lugar haciendo algo con ciertas cosas. Esa es la parte de los lápices, cuando estamos construyendo el dibujo en cada panel. Y después, una vez que ya tenemos todo nuestro storyboard, ya lo convertimos en lápices, entonces lo que sigue es la parte de las tintas. Le llaman tintas porque si tú te fijas en este dibujo ya no parece que está hecho a lápiz, o porque ya no hay como que un montón de rayoncitos. Ahora en este dibujo se ve formal, se ve como si tuvieras como agarrado una pluma y dibujado cada dibujito en pluma, ¿no? Justamente por eso llaman tintas. Esta fase es cuando ahora sí limpio mis dibujos, los paso en limpio para que ahora sí ya se vean serios, profesionales y súper cool.
y ya estamos a un paso más cerca de acabar nuestro cómic. Y una vez que ya tengo mis tintas ya puestas, sigue por último la parte del color. Ahora sí es cuando ya agarro cada uno de mis dibujos que ya entinté y entonces le pongo los colorcitos. Le pongo la luz, la sombra y ya se ve así todo bonito. Y entonces ya estoy lista para publicarlo. Una vez que ya está acabado todo, ya está los colores y demás, ahora sí ya lo puedo distribuir por el medio que yo quiera. Básicamente así es como se crea un cómic. Vamos a hacer un repaso súper rápido nada más para que tengamos mucha claridad acerca de las diferentes fases. Primero, en la etapa en que trabajamos en la narrativa, lo primero que tenemos que hacer entonces es generar las ideas. Nada más creamos todas las ideas que se nos ocurran sin juzgar si son buenas y malas, si son útiles o no, si son ridículas o si no sirven. Nada más generamos puras ideas. Después lo que hacemos es organizar esas ideas, las filtramos, quitamos las que son menos geniales, nos quedamos con las más cool y les damos un poquito de estructura para que tengamos una idea bien clara acerca de quién es el bueno, quién es el malo, de qué se trata la historia y así. Después lo que vamos a hacer es crear nuestro guión, en el cual tomamos una hojita y escribimos la historia en formato como si fuera un cuento. Y vamos más o menos a ir apuntando qué es lo que imaginamos que podría pasar en cada panel. Después, con esto, acaba la fase narrativa y empieza la fase artística. La fase artística comienza con el storyboard, que es la versión en sucio de todo el cómic. El storyboard nos permitirá tener una idea general acerca de cómo se va a ver y acerca de cómo cada panel uno por uno va a ir avanzando nuestra historia un pasito a la vez. Ya que tenemos el storyboard, vamos a hacer nuestros sketches o lápices. Los lápices son dibujos que no tienen que verse como bonitos y limpios porque justamente estamos dibujando en sucio cada uno de los paneles, nada más con la finalidad de que ahora haya algo en la página, algo serio. Ya tenemos a un personaje haciendo algo y eso es como que la finalidad de los lápices. Es la versión más cruda del dibujo que después perfeccionaremos. Después lo que hacemos es la parte del entintado, en el cual en esta fase ya tomamos los sketches o los lápices que teníamos y les ponemos ahora sí la tinta para que se vea bien pro y que se vea bien bonito. Y después, ya que tenemos el entintado, por último hacemos la parte del color. Bueno, entonces ahora sí ya vimos cuáles son los elementos de cómo se elabora un cómic de comienzo a fin. Me imagino que a medida que como que escuchas esta explicación, te van como surgiendo ciertas reflexiones, como por ejemplo puede que te preguntes, todo esto se ve como complicado o se ve complejo, y pues en ese sentido, fíjate que hacer un cómic en realidad no es, o sea, es complejo, pero no en el sentido de que es difícil, o sea, no es difícil. Nada más consiste de muchas fases chiquitas que pues te requiere cierta talacha, ¿no? Te requiere que pases tiempo en cada fase, pero básicamente la verdad es que si pasas tantito tiempo haciendo cada cosa, al final vas a acabar con un cómic en tus manos, ¿no? Entonces, ciertamente es lograble y nada más requiere que uno tenga las ganas, ¿no? De hacerlo, las ganas de avanzar por cada una de las pequeñas fases o los pequeños pasitos del proceso. De hecho, justamente como hay tantas cosas diferentes que hacer, por lo general, un cómic no es elaborado por una sola persona, porque sería mucho esfuerzo. Generalmente, un cómic es elaborado por un equipo de personas, y en ese equipo, cada quien hace algo diferente. Por ejemplo, en ese equipo, alguien hace la tormenta de ideas, alguien hace el guión, alguien hace el storyboard, alguien hace los lápices, alguien las tintas y así.
En nuestro caso, yo me imagino que en la medida que escuchas esta explicación, como que hay momentos en que piensas, a mí me gusta esto, y que piensas que hay ciertas como partes del proceso que a ti te gustan más que otras. Entonces lo que haremos ahora será dividirnos en, yo me imagino que en unos 2 equipos, que sería el equipo de la parte narrativa y luego el equipo de la parte artística. Y luego, ahora sí, en cada equipo nos iremos poniendo de acuerdo para ir caminando en el proceso de una manera que sea muy divertida y muy cool y que disfrutemos mucho para acabar con un maravilloso cómic terminado. Bueno, entonces, ahora bien, un cómic generalmente se entrega por partes. Un cómic suele ser justamente una publicación serial. O sea, tú vas produciendo y liberando tu cómic un episodio a la vez. Y supón tú que tú liberas un episodio cada semana o cada 2 semanas o 3 semanas. Entonces, lo que haremos ahora será primero dividirnos en estos 2 equipos. El equipo de la narrativa y el equipo del arte. Y vamos a ponernos de acuerdo en cómo le haremos para poder publicar un cómic. O más bien para poder publicar el primer episodio de nuestro cómic. Y una vez que hayamos hecho eso, podremos pensar en más o menos cuánto tiempo nos tomó poderlo hacer para tener como que una noción de, ok, nosotros podemos sacar un cómic, un episodio cada 3 semanas. Y para que así podamos ir estableciendo un ritmo de trabajo. Obviamente considerando que, cada quien tiene muchísimas cosas que hacer. Entonces, obviamente haciéndolo de una manera que no sea abrumadora para nadie, sino que sea divertida, formativa, increíble, genial, que nos permita aprender mucho y que sea para la gloria de Dios. ¡Yay! Ok, muy bien. Entonces, lo que haremos es justamente dividirnos en equipos y después yo me estaré reuniendo con cada equipo y les estaré comunicando a cada equipo las habilidades que necesitan para hacer lo que tienen que hacer. Por ahora, esta básicamente es todo para la primera sesión, me parece. Y creo que sí. Entonces, que tengan un excelente día. Bye bye.